Gracias a los diputados del Distrito Federal, a los asambleístas Vidal Llerenas y Eduardo Santillán por estar con nosotros compartiendo información. Dice, a ver, algunos tuits, María Eugenia Yáñez: los asambleístas con nuestro dinero pagarán a los jóvenes que dañen su cerebro con la marihuana creando hospitales. Bueno, Jorge Luis BLL dice, ahora sí me hicieron reír, Pacheco Shops, jaja. Dice también otra vez María Eugenia Llanes, estudien científicamente los daños de la marihuana en el cerebro, qué van a hacer con tanta persona dañada. Priscila Morón dice, a Vidal Llerenas, a favor de cannabis como remedio para la salud de mucha gente en situación terminal. En fin, por ahí van muchos tweets, muchísimas gracias por sus comentarios. Yo les decía antes de ir una pausa a los dos asambleístas, a Vidal y Eduardo, les decía, si no va a haber coffee shops, si no va a haber mota shops, porque pues coffee shops ya, ahora van a decir que van a cerrar las cafeterías, ¿no? Si no va a haber tiendas donde se venda marihuana, mota shops, marihuana shops. Si no va a haber dispensarios donde se puede ir a comprar lo que recete un médico, la marihuana que recete un médico, y no habrá posibilidad regulada, controlada, si quieren, de producir marihuana, ¿qué es lo que vamos a tener? Y me dicen, la iniciativa promovería el uso científico y despenalizaría completamente el uso científico de la marihuana. Que eso ya está en la ley federal. Bueno, ya está en la ley más federal. bien habría que encontrar las maneras de hacerlo viable. Y la verdad es que ahí está muy estudiado. Yo creo que la parte importante está en la descriminalización. Dicen sí al uso científico, sí al uso médico y descriminalizar el consumo. Entonces, ¿todo esto será para qué? Para que la policía, si te detiene con 4 cigarros de marihuana, no te lleve al Ministerio Público. Esa es toda la reforma. Pero, a ver, eso es toda la reforma. Yo daría el 7 puntos. Por eso íbamos hablando primero, año y medio. Esto va a ser muy importante. A ver, hoy hay mucha gente que está en la cárcel o ha sido extorsionada por este tema, lo cual me parece una barbaridad. Estamos hablando solo de marihuana. Solo de marihuana. Me parece una barbaridad. Es decir, no creo que nadie quiera meter a la cárcel a los consumidores. En Estados Unidos sí quieren, y hay unos estados donde efectivamente... No quieren mucho, si vas a Estados Unidos... Es muy raro, es muy raro. Si vas a Estados Unidos ves a medio mundo fumando hay unos radicales en uno y en otro. No, de hecho, una parte en la que apoya el presidente de los Estados Unidos es claramente una política de regulación. Olvídate del presidente de Estados Unidos, vida cotidiana, vas claro. a California, vas a Texas, vas a, no se diga, a Nueva York, a Florida, y la gente con mínimo pudor, yo diría, ni siquiera con cuidado, con un mínimo pudor, todavía medio se esconde, pues están fumando marihuana. Pero fíjate, y no les ves cara de que dicen, si me cachan me van a mandar pues sí los mandan. A Alcatraz. Hay 100,000 personas en Estados Unidos por posesión de drogas. ¿Por posesión o por consumo? Por posesión, por consumo, muy relacionado con comunidad negra. La relación negros, droga o marihuana. Droga y mucho marihuana. Yo estuve, por ejemplo, en la conferencia... Pues no parece en las calles, en la conferencia de la Alianza de drogas, y es mucho un movimiento de base de la comunidad negra por el tema de la criminalización. Pero volviendo a la Ciudad de México. Volviendo a la Ciudad de México, ese parece el asunto. Es decir, hoy hay gente que es extorsionada por la policía o va a la cárcel y no tiene ningún sentido que pase, porque no queremos que los consumidores vayan a la cárcel y no queremos que la policía sea su prioridad esa. Su prioridad tiene que ser otra. Es mucho más fácil eso que lo otro. Entonces, es el primer paso que hay en México en el sentido correcto. Es lo que se pedían, por ejemplo, aquellos exsecretarios de Estado, intelectuales que pidieron el tema de cantidades. Era el primer tema que pedían. Entonces, creo que es un paso muy importante y que además nos está metiendo al debate. Por eso vamos a proponer a nivel nacional algo que el Consejo Nacional PRD aprobó, que tiene que ver con una nueva política de drogas, empezando por la marihuana, que reconozca el consumo médico, que dé a los estados la facultad de regular, etcétera. Es decir, es lo primero que se hace en uno de los países que, insisto, con síndrome de Estocolmo, que con síndrome de Estocolmo defiende a ultranza una política que no nos lleva a ningún lado. Eduardo. Mira, a mí me parece que la Ciudad de México tiene que dar un ejemplo también muy importante en materia de salvaguarda del derecho fundamental de salud. Creo que ahí es en donde hay una discrepancia. Yo discrepo en el tema, en el sentido de que sea un tema solamente de libertades. Yo no es un tema de salud pública. Es un tema de salud pública. De reducción de daños. Esto creo que también es una de las coincidencias importantes. Hemos determinado que no es un tema solamente de seguridad pública, no es un tema solamente de libertades, es
es sobre todo un tema de salud pública y ahí podemos tener opiniones diversas. A mí me parece que la Ciudad de México también algo que haremos es vamos a ampliar la regulación en el tema de adicciones. Una de ellas será, vamos a revisar las políticas en materia de alcohol en la Ciudad de México, en materia de tabaco y sobre Solventes. todo el tema de Creo que esa solventes. es la que más el mayor consumo que tenemos en adolescentes en la Ciudad de México es marihuana y solventes. Tenemos más o menos entre 12 de cada 100 estudiantes de educación secundaria en la Ciudad de México consumido o han consumido solventes o marihuana. Que no es lo mismo, Eduardo. No, Que no es lo mismo algo muy meterte un importante. solvente a fumarte Por tres eso- bloques Y de que ese es el marihuana. problema de la política de drogas, que hoy que ve igual a marihuana Oye, a lo que otras estamos drogas. diciendo es las dos drogas, en este momento mayor consumo en adolescentes es marihuana en primera instancia, 12.5%, pasamos de 8.5%, Bueno, alcohol antes que eso, ¿no? pasamos de 8, estoy hablando de drogas ilegales, pasamos de 8.5 a 12.5% en el caso de marihuana y estamos en un 12% de solventes. Y los Entonces sí solventes, tenemos un pues, no problema de son salud ilegales. pública. Y hay una gran pregunta es, coincidencia. ¿cuánto sabemos que ahora 12.5% de los jóvenes son jóvenes? Estudiantes Consumen- de secundaria. Estudiantes de secundaria consumen marihuana. ¿Cuánta marihuana consumen? Ese dato no lo tenemos. Ese Pues habría que medirlo. efectivamente son de los- ¿Qué de los temas que significa vamos eso? a ¿Que alguna medir. vez en su vida se han dado un toque? Ajá. ¿O que se Sí. meten 10 cigarros al día? Luego- ¿Qué es consumir marihuana? Luego tomamos decisiones sobre Sí. encuestas que no son paneles data y no son suficientemente adecuadas en términos Pero esta es la de lo que encuesta de conocemos. nuestro Sí, Instituto pero de son Atención solo a encuestas, las es decir, adicciones. Es como si preguntáramos cualquier otra cosa. El tema de conocer el fenómeno social mediante encuestas Tienes sí razón, requiere Eduardo, más pues son complejidad. estadísticas Tendríamos sobre que las tener están mucho tomando mejor. decisiones, tendría que tener. Tendría que ser mucho mejor. Yo- Para empezar, estudios de panel. Y Es mira, decir, y algo que preguntarle a también la me parece misma muy persona. importante es, quitemos el tema de violencia y el tema de seguridad pública. Yo te voy a decir cuál es No, el si es de problema seguridad, realmente de sí. violencia No, en si nuestro eres país. detenido por la policía, El sí. problema de México como tal es el 90% de la marihuana que se produce va hacia el mercado de los Estados Unidos. Somos un bajo consumidor de marihuana Donde en el ya es mundo. legal, Tenemos ¿no? 4.5% de consumo. Es decir, tenemos un promedio de 5 millones de consumidores en el país. De tal manera que nuestro problema de salud pública no es el consumo. Y ahí es en donde debemos de tener cuidado. Los países que efectivamente están legalizando son países que en primera instancia tienen niveles de consumo de entre el 15 y el 20%. De tal suerte que desde mi punto de vista, uno de los efectos, una de las soluciones de fondo tendría que ser que los Estados Unidos realmente tendríamos que pugnar porque legalizan las importaciones. El problema es que se está quedando la marihuana en nuestro país y esto está generando, entre otros fenómenos, una ampliación en el consumo. Pues por eso necesitamos este debate. Es decir, este es un país, insisto, Pero destruido. llevamos 2 años Bueno, debatiendo. pero a ver, este es un país destruido por el tema de las drogas. En Michoacán, lo que se produce, pues es marihuana. Puede ser amapola también, etcétera. No, pero la marihuana mucha droga sintética. Mucha droga sintética. Pero el tema, el problema de plantíos de paso a la droga marihuana sintética. es un problema real ahí. Sí. No es un problema menor, no es un problema de marginal. Y que se va a un país cuyo presidente apoya la regulación de la marihuana. No, ha dicho que quede que no sea legal la marihuana. Recordarás que el complemento de la entrevista fue que debe de permanecer en el ámbito federal como una droga ilegal. Dice, veo con simpatía lo que está haciendo Colorado y Washington porque están quitando al crimen organizado el control de la marihuana. Pero debe de seguir siendo ilegal. Entonces, ¿por qué ve con simpatía lo de Washington y Colorado? Me quedo, bueno, les agradezco mucho por la claridad con la que nos han dado los nos, lo que seguramente será no en este proyecto, seguramente porque el proyecto todavía no está listo, el proyecto de ley, y lo que es, o muy probablemente, habrá que ver con qué matices, habrá que ver con qué medidas, con qué gramajes, será el sí. Pero yo me quedo, y perdón, diputados, yo soy muy iluso, yo soy muy ingenuo, yo sí estaba esperando el parto de los montes, como fue en el caso del aborto, como fue en el caso de los matrimonios de personas del mismo sexo. Yo esperaba en el tema de la marihuana el parto de los montes, y después de escucharlos me quedo con la impresión de que los montes van a parir un ratoncito. Bueno, en un país donde los montes han crecido. Es decir, pero van es a la parir primera vez de darle van a parir un la ratoncito vuelta, ¿no? en una asamblea que ha parido grandes reformas que sí le han cambiado el curso, la vida, la suerte a muchísimas personas en este país. Interrupción legal del embarazo. Sí. No hablemos de cómo se fue ampliando el matrimonio y algunas otras. Y creo que después de 2 años de foros, 2 años o más de foros de marihuana, no todos en el Distrito Federal, algunos a nivel federal,
presencia de personalidades, gran discusión. Después de escucharlos, creo que la iniciativa va a ser chiquitita. Eduardo, tú nos decías en el corte que estamos metidos en un debate muy amplio, pero las facultades son muy limitadas, las facultades legales que tiene un asambleísta. Así es, creo que en primera instancia la asamblea está muy restringida, eso es una de las conclusiones, va de la mano con lo que evidencia la necesidad de la reforma política en la Ciudad de México. Yo en lo particular creo que la ciudad sí debería tener la posibilidad de decidir por sí misma sus políticas públicas, y una de las cuestiones es estamos acotados en muchos ámbitos. También se demuestra que hay que modificar una serie de temas fundamentales, y en la parte ya de fondo, desde mi punto de vista, la Ciudad de México tenemos que ser muy cuidadosos. Yo en lo particular considero que en promedio el 70% de la población está en contra del proceso de legalización. Creo que la legalización depende que preguntes. Ya no estaba tan... por cierto, el miércoles Sí. hablamos con nuestros amigos del Gabinete de Comunicación Estratégica y nos dijeron que el miércoles van a preparar una encuesta. Se están manejando márgenes de error amplios. Claro, ¿no? y debe haber distintas 5, preguntas. 6%, pero te marca, estas encuestas no son como las electorales, para decirte, pero más o menos te marca si son 2/3 partes, si es la mitad de la población. El miércoles tenemos en encuestas. En Estados Unidos se movió antes y después de Denver, como de 40 en contra al revés, a como 60-40. Hoy Estados Unidos es 60 a favor, 40 en contra. Hasta el momento, las encuestas que se han hecho públicas en el tema en la Ciudad de México oscilan entre los 60 y los 80. Cambia, depende de qué preguntas. Pero me parece que tenemos que ser, por lo tanto, muy cuidadosos. Yo en lo particular estoy completamente convencido de que el efecto de legalización en cualquiera de estas modalidades en una población, sobre todo joven en la Ciudad de México, en donde tenemos un alto grado de vulnerabilidad, creo que puede generar mayores problemas sociales de los que podría resolver la legalización. No, yo al contrario, yo creo que tenemos que ir mucho más lejos. Es la ruta que estamos planteando, comenzar aquí con algo muy importante, que es no criminalizar y no estigmatizar consumidores. La mayor parte de los que consumen drogas ni son un problema para la sociedad, ni son adictos. Entonces tienen que ser tratados con esa naturaleza. Necesitamos una política de drogas que dé información a esa gente. Sí. Y tenemos que ir, yo estoy convencido, a un modelo parecido al de Denver, parecido al de Uruguay, que es prácticamente idéntico, donde pueda haber producción, distribución controlada de marihuana, no que se venda en los Oxxos, como quiere Vicente Fox, sino que haya mecanismos de producción y mecanismos de distribución controlada a las personas. Creo que esto va a permitir segmentar mercados. Fíjate, en Holanda donde hay segmentación de mercados, más o menos el consumo de cannabis es el mismo de Europa del Norte, y de drogas duras casi la mitad. Es decir, han podido segmentar un mercado del otro. Hay que tratar una droga distinta a la otra droga. Reconocer que algo como la marihuana no es inocuo, pero como dice el presidente Obama, tiene efectos parecidos al alcohol. Entonces podemos ensayar regulaciones, a lo mejor ni siquiera como las de alcohol, que son muy laxas, me parece, pero sí mecanismos de producción, de provisión controlada, que nos va a permitir que la calidad sea mejor, que el consumo sea más controlado, y efectivamente en el mediano plazo sí va a tener un efecto sobre el crimen organizado y sobre todo toda la violencia y todo el clima que hay en torno a las drogas ilegales. Gracias, Vidal. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Eduardo Santillán. Y aparte, marihuana, ¿qué vamos a tener en la Asamblea? Pues traemos una agenda muy importante. Hay una ley de desarrollo económico muy importante. El tema de movilidad, también estaremos, tenemos la ley de estadios. La de estadios. El tema de movilidad que tiene que ver, la discusión de marchas, tendremos el transporte público. Bueno, y reforma política, es decir, la reforma política será aprobada. Prometidísima. Será aprobada este mes, yo me atrevería. Es como la de Lobo, ahí viene la reforma. Ahora sí, ahí viene la reforma. Yo creo que sí viene ahora la reforma. ¿Y empiezan a sesionar cuándo? 15 de marzo, sí, 15 de marzo. El 15 de marzo. Ni siquiera... Entonces, ¿cómo van a votar la reforma en febrero? No, a nivel federal, y ahí se establecería en todo caso me refiero a lo de marihuana. Se presenta y se estará dictaminando seguramente en el próximo periodo, del 15 de marzo al 30 de abril. Porque no tenemos facultades en reforma política, ni siquiera podemos podemos ampliar los periodos de discusión en la Asamblea Legislativa. Hasta para eso necesitamos reforma política. Bueno, pero sí se presenta proyecto en febrero. Sí. Bueno, ojalá lo podamos discutir aquí. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a los asambleístas del Distrito Federal, a Eduardo Santillán, que además él fue delegado en Álvaro Obregón,
él conoce, hay zonas, Álvaro Obregón tiene sus zonas muy ricas y sus zonas de tremenda marginación. Conoces bien y de primera mano el problema de las adicciones. De manera muy clara, y me parece que sobre todo en estos segmentos es donde debemos de pues tener son los mucho más cuidado. criminalizados. Adolescentes, También. jóvenes, Son los más criminalizados. sobre todo de alta marginación, y en donde el tema de regulación, yo pensaría, hoy regulamos marihuana, y qué pasa en zonas como Barrio Norte, como Jalalpa, como Lomas de Becerra, tan solo en Álvaro Obregón. Que ya, donde ya se consume convierte mucha un droga problema. y no la hemos regulado. Pero ¿no? el día de... O sea, ellos están en mayor riesgo hoy que si pudiéramos regular algo como esto. ¿Tú Pues, crees eso, Eduardo? ¿Perdón? ¿Crees eso? No, creo que el problema de salud pública sería mucho más grave. En el caso de nuestro país podemos pasar de 4.5 millones de consumidores a 20 millones de consumidores. El sistema de salud no está ni siquiera preparado para atender el tema de adicciones a nivel nacional o local. Bueno, después de escucharlos, creo que Norberto Rivera puede dormir más tranquilo. No va a tener nada parecido. Valdemar va a Nada, cambiar la Valdemar, editorial. saludos a Hugo Valdemar, Ajá. que es un buen editorialista, ¿eh? Es un Más buen allá de su propagandista, contenido. digamos. Bueno, ¿no? pero ¿Qué hace es, sus qué es su, trabajos, qué es su pues, trabajo ahí? es el escribe muy Gómez bien, de la arquidiócesis. de la arquidiócesis. Argumenta muy bien. Bueno, cuando menos de manera que argumenta sus muy bien, opiniones claro, pero trascienden. pero él no es un periodista independiente, él es el vocero de la arquidiócesis, pues él tiene que manejar los principios. Pero de la algo muy arquidiócesis. importante, ni unos ni otros podemos coincidir en el planteamiento de la arquidiócesis. Creo que es muy retrógrada la opinión. Norberto, Pero, Cardenal, Norberto Rivera, tranquilo, Cardenal, tranquilo. No va a haber Ciudad Pacheca después de escuchar a los diputados del Distrito Federal. Gracias a Vidal. Muchas gracias. Gracias a Eduardo Gracias, Santillán.